Nuevamente, estamos viendo la plantilla, ¿verdad? Aquí ¿las ven? Sí, sí, Para que vean que esto puede ser en una empresa, esto puede ser en un departamento. Yo puedo tener las réplicas en diferentes niveles estructurales, porque lo que puede ser resultado para la empresa, esto para mi departamento puede ser el impacto o podría ser la parte del objetivo. Entonces, es decir, dependiendo de donde yo estoy en mi organización, yo también puedo tener mi pirámide. Pero si estoy viendo la empresa o la organización en su conjunto, llámese una empresa privada, llámese una empresa pública, llámese una cooperativa o llámese un grupo asociado, siempre nosotros partimos sobre los diferentes niveles de intervención que tienen los objetivos. Porque en esa medida también voy a tener los niveles de intervención en las mediciones que van a dar cuenta del logro de esos objetivos. Entonces yo tengo, por ejemplo, en una empresa privada yo tengo procesos que realizo para tener entonces resultados que van a impactar en los indicadores estratégicos de la empresa. Y luego ocurre lo mismo en la empresa o en la entidad pública. La entidad pública, pues, en una empresa es cómo está insertada la empresa, qué tan competitiva es ella en su región o en el país, y en el estado es cómo yo estoy incidiendo en el país. Entonces, tienen sus analogías. Y los mismos indicadores, por ejemplo, los mismos tipos de indicadores se pueden medir, solo que la variable objeto de análisis o la característica objeto de análisis puede cambiar, más en la denominación de lo que está o el objetivo de lo que está haciendo la medición va a ser el mismo. Yo siempre voy a medir asuntos en los procesos, asuntos en los resultados y asuntos en el impacto. Adelante vamos a ver ya para que lo vean con indicadores más concretos. Y miren, como les decía, yo tengo mis objetivos e indicadores individuales, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una organización que yo tengo vamos a suponer, un departamento de compras, ¿verdad? O de abastecimiento y compras. Compra y abastecimiento de una organización. Y luego entonces ellos pueden tener indicadores individuales como, por ejemplo, cuántos actos públicos han hecho, si sus proveedores están siendo, han cumplido conforme a lo que se le ha solicitado, si el producto o el servicio dado está conforme, si les han fallado en un momento determinado. Ellos también pueden ver, por ejemplo, cuánto de lo comprado lo han distribuido, pero dentro de ese nicho de trabajo, esa es su función. Generan cuestiones individuales, pero está dentro de una actividad que le podemos llamar la actividad de abastecimiento organizacional, pero ella está inmersa en un proceso que podría ser el proceso administrativo, financiero, presupuestario de la organización, donde para ellos poder gestionar necesitan, por ejemplo, de contabilidad para poder pagar a los proveedores, ellos necesitan de quienes les dan las partidas o quienes les asignan los recursos o les aprueban los recursos para poder hacer las compras. Y luego al final, eso ¿para qué se hace? Eso no se hace porque voy a comprar o porque voy a abastecer, sino que se abastece para poder garantizar que la parte operativa o la parte sustantiva de la organización o la empresa pueda producir el bien o el servicio que va a generar a un cliente o a un usuario. Entonces, al final de cuentas, ¿para qué se hace esto en una empresa? Se hace esto para
que mi cliente esté satisfecho, para que mi cliente me sienta satisfacción y tenga fidelidad y no vaya a buscar a la competencia, para que mis productos sean vistos de calidad y en tiempo, o sea, una serie de indicadores. Y eso al final de cuentas lo que va a generar es el crecimiento de la empresa, el posicionamiento que tiene y la imagen que tiene la empresa. Entonces yo puedo empezar, yo puedo hacer mis indicadores en un nicho, pero no necesariamente esos indicadores son los que van a dar cuenta o los que voy a reportar como organización. Eso los necesito para yo mejorar mi proceso interno, pero eso hace cuenta de actividades y procesos dentro de toda una organización. Entonces, un indicador, por ejemplo, este señor Beltrán, yo tengo un documento, este se los voy a pasar por correo para que usted lo tenga, es un colombiano, lo define como la relación entre las variables cualitativas y cuantitativas, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generado en el objeto o fenómenos observados y las metas previstas e influencias esperadas. Entonces, nosotros esta es una definición, pero es un indicador, es una estadística, es un valor, es un atributo que me va a decir, que puede ser cuantitativo o cualitativo, pero que me va a decir cómo está ese atributo con respecto a un estándar o una meta, o cómo está ese atributo con respecto a lo que ocurrió en el pasado, o cómo está ese atributo con respecto a sus iguales o a su competencia. Entonces, ellos están referidos a un periodo de tiempo determinado y en un espacio geográfico. Es decir, yo necesito saber esas características, con quién las voy a comparar, dónde está referido en el tiempo o periodo temporal, y cuando hablo de espacio geográfico específico puede ser una estación de trabajo, una sucursal de trabajo, puede ser una región, es decir, donde yo pueda establecer entonces esas mediciones. Puede ser en una región, en un departamento específico. Entonces ellos pueden medir el desempeño de una persona, de un sistema o de los diferentes niveles dentro del sistema organizacional. Pueden medir una organización, es decir, todo fenómeno que requiera ser evaluado en un tiempo y en un espacio determinado con respecto a unas características que son esos parámetros de comparación o criterios que me van a decir si están conformes o no con lo esperado. Entonces, básicamente un indicador es eso, pero un indicador emerge ¿de dónde? De la meta. Mi indicador emerge de la meta. Entonces, el indicador es realmente cómo yo voy a hacer visible que alcancé o no una meta. Y luego va a haber una fuente de verificación de donde yo voy a sacar los insumos para poder construir ese indicador. Entonces, los indicadores, pues ya resumiendo, son herramientas que entregan información cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativas, yo puedo tener algo cualitativo, van a ver más adelante, que observo, pero yo lo que voy a decir cumple o no cumple. Y si yo digo cumple o no cumple con algo que es cualitativo, yo después lo puedo decir sí o no, y ese sí es cuántos elementos cumplen y en qué porcentaje cumplen, y entonces lo puedo traducir en algo que se puede cuantificar. Entonces, es información finalmente que es cuantitativa respecto del logro o resultado, ya sea porque yo he terminado, tengo un producto intermedio, es decir, dentro de un proceso o en la fase de un proceso, o tengo un producto terminado, o tengo un producto o de un servicio dentro de un proceso o de un servicio final cuando he ejecutado todo el proceso completo. Ya puede ser de una institución o puede ser de una organización. Y estos indicadores cumplen con todos los aspectos cualitativos o cuantitativos, es decir, su contexto. Siempre van asociados los indicadores a los factores críticos de desempeño. No sé si han escuchado este concepto. O factores críticos de éxito.
Los factores críticos de éxito lo vamos a hacer en un ejercicio más adelante. Son aquellos asuntos que pueden ocurrir en el proceso de trabajo, ya sea en forma intermedia o al finalizar todo ese proceso, que podrían limitar el tiempo de respuesta o la calidad del servicio o la calidad del producto. Es decir, lo que es crítico para alcanzar la meta y lo que es crítico para generar el producto o el servicio que nosotros tenemos que brindar. Entonces uno lo identifica, porque eso nos ayuda a nosotros a después determinar realmente qué es lo que debemos de medir. No debemos medir todo, debemos medir lo que es crítico para el desempeño en la parte intermedia y pues lo terminal es para saber si nosotros alcanzamos o no la meta final, porque hay metas en todos los niveles de la organización. Entonces, en un sistema de indicadores, nosotros queremos conocer el nivel de avance de los objetivos, como les decía, los resultados de cada proceso con relación al producto o al servicio, de manera tal de que nosotros sepamos también si el servicio o el producto ha sido conforme con nuestro cliente o con nuestro usuario. Nosotros también usamos sistemas de indicadores para poder monitorear, supervisar y evaluar la implementación de lo que nosotros hemos traducido como intervenciones o planes de mejora, o monitorear, supervisar y evaluar el planteamiento estratégico de una organización o los objetivos que se han trazado. También podemos medir la eficacia y la eficiencia de las instituciones o de las organizaciones o de las empresas. Y luego les voy a explicar un poquito la diferencia entre eficiencia y eficacia, porque a veces se confunden. Recuerden, la eficiencia tiene que ver en cumplimiento de lo que me planteé, pero con un valor agregado, es decir, que lo cumplí quizás en menor tiempo o lo cumplí con menos de los recursos que me había programado, pero sin limitar la calidad del servicio. O pude beneficiar, lo realicé, pero pude beneficiar a más colaboradores si fuera algo interno o a una población objeto. Ya tenía una población meta, pero resulta que la población meta se amplió. Entonces yo estoy diciendo, tengo eficiencia. Y eficacia se refiere a el hecho de que lo hice o no lo hice. Dije que lo iba a hacer, lo hice. Es más bien cumplimiento. La diferencia con la eficiencia es que denota el valor agregado dentro de la ejecución o la realización. Por ahora, ¿preguntas? No, profe. Entonces, también las situaciones críticas, su magnitud e intensidad, esto es importante identificarlo con indicadores para poder hacer acciones correctivas y preventivas en los momentos oportunos. También los sistemas de indicadores nos sirven a nosotros para elevar los niveles de calidad de los usuarios o los clientes, destinatarios o beneficiarios de una organización. Y también nos ayuda a hacer un uso racional de los recursos y los activos organizacionales para que nosotros podamos ser más efectivos, más productivos en todo lo que hacemos. Bueno, los indicadores, esto se los voy a pasar rapidito. Los indicadores deben ser relevantes, es decir, tienen que ser importantes, porque si yo yo genero un indicador que no lo va a usar nadie, y ese indicador no le dice nada a nadie, quiere decir que ese indicador lo que estoy haciendo es cargando trabajo adicional cuando nadie está usando ese indicador para tomar decisiones. Entonces tengo que preguntar ¿no lo están usando porque no saben cómo traducirlo en toma de decisiones, necesitan un empujón, o resulta que ese indicador realmente no me dice nada? Entonces tengo que mirarlo así. Relevante es que es realmente válido para lo que nosotros queremos alcanzar. Factible de medir, es decir, que el costo de medición o el proceso de medición no sea más alto que lo que nosotros queremos mejorar o queremos monitorear. Que sean verificables, es decir, yo no voy a crear un indicador que no he
generado el sistema de trabajo interno para producir los datos o las evidencias que me dan cuenta de que eso existe. Yo tengo un indicador que lo medí hoy y tuve un esfuerzo muy grande, tuve que hacer un inventario muy grande, vamos a suponer un inventario del recurso humano para ver si, por ejemplo, cuántas de las personas que en un momento determinado en la empresa tenían estudios de posgrado y cuántas de esas tenían una especialidad, por ejemplo, vamos a decir, en análisis de sistemas, en la auditoría de sistemas. Y resulta que ya lo hice. Y eso me generó exhaustivamente ir haciendo un periplo por toda la organización, si fuera grande, para verificar si eso existía dentro de la organización. Y los identifiqué. Y luego me piden lo mismo dentro de 6 meses, pero yo no llevé un seguimiento a esa medición y ese esfuerzo para verificarlo posteriormente, cómo es que estábamos antes y quiero ver comparación, no lo puedo hacer porque no hice no hice un mecanismo sistemático para darle continuidad a la medición. Y vuelve a hacer entonces el inventario y el periplo de localizar esa información. También debe ser comparable en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, es decir, debe obedecerse. Si lo hice hoy, tengo que tener, y voy a compararlo con el pasado, tengo que tener información de referencia de ese pasado para poder hacer la comparación. También en el espacio yo no puedo usar un indicador y quiero compararme a mí mismo en el tiempo si yo en el siguiente indicador amplié más la cobertura de análisis. Entonces no es comparable en espacio con respecto al que yo había calculado anteriormente. Libre de sesgo personal o estadístico, es decir, no voy a usar un indicador que sé que se ve afectado por un valor extremo, sin hacer los ajustes necesarios para tomar decisión, o personal, cuando yo voy a hacer la medición y digo, ay, no, es que es Jessica, y resulta que Jessica es mi amiguita, ella se está demorando 20 días en esta transacción, cuando esa transacción debe demorar 2 días. Entonces yo no le voy a medir eso, voy a medirle otro indicador. Entonces ya yo estoy imperando un indicador, un sesgo personal. O en esta medición no la voy a tomar en cuenta a ella y voy a tomar en cuenta a estos otros. Es decir, en la forma en que tome la muestra también. Deben ser aceptados por la organización, deben ser fáciles de interpretar y debe haber precisión matemática en los indicadores cuantitativos. Quiere decir que cuando yo lo voy a definir, un indicador cuantitativo, tengo que saber bien la fórmula de cálculo y y los elementos dentro de esa fórmula de cálculo, cómo están descritos. Tengo que describirlos en forma clara, en forma matemática. Y tengo que decir, si me da tanto, eso significa tanto. O sea, debe haber una precisión. Y precisión conceptual para los cualitativos. Esto pasa mucho también en los que hacen auditoría y es observacional, lo van a ver en las técnicas observacionales, que no hay una métrica de lo que van a observar. Entonces, si no está claramente definido, yo digo, bueno, voy a observar el cumplimiento de la política de recursos humanos. Y entonces tengo varias políticas. Una es sobre las becas. Entonces, si yo no tengo claridad, ¿cómo voy a medir si se cumple o no el otorgamiento de becas según los criterios que están en la política de otorgamiento? Y que hay unos parámetros allí como que debe haber igualdad de oportunidades en el acceso a la beca, que la persona debe tener tanto tiempo de servicio o estar dentro de antigüedad, o si la persona tiene que trabajar, tiene que haber tenido un rendimiento. Si yo no tengo claridad de si se cumple o no, entonces, y no lo he definido, yo puedo tener algún tipo de problemas. Bueno, también los indicadores se definen como cualidades que deben ser indicadores SMART. Quizás cuando ustedes vean planeamiento o vieron planificación, le dieron los objetivos SMART y las metas SMART que deben cumplir con ciertos criterios.
el indicador también. El indicador debe ser específico, es decir, tiene que referirse a una medición, no a un conjunto de mediciones. Debe ser medible, es decir, que yo pueda replicar en el tiempo la medición, y si yo tengo que retrotraerme en el tiempo al pasado, yo tenga los insumos para poder hacer el cálculo y en forma idéntica como se hizo hace 6 meses. O pueda hacer la misma medición hace 8 meses hoy, porque tengo los elementos, es medible. Alcanzable, porque no va a ser un proceso muy engorroso ni muy costoso generar ese indicador, si nada más lo voy a usar una vez o 2 veces. Relevante que sea pertinente, es decir, que realmente el indicador mida un objetivo organizacional significativo y tiene que estar referido en el tiempo, es decir, tiene que obedecer a un periodo de referencia. Entonces, aquí, estas no se las, nada más voy a decirles algunas. Estas son preguntas cuando usted trabaje con indicadores o mediciones en la organización que usted tiene que hacerse con respecto a un indicador. Tiene que ser indicador por indicador. Entonces, usted tiene que preguntarse, ¿este indicador está asociado con el objetivo al cual está vinculado? ¿O este objetivo da cuenta de el producto o el servicio que yo estoy generando? O, por ejemplo, el indicador tiene claramente una meta o referente para ser medido su resultado. Entonces, son preguntas que se contestan con sí o no. Si es no, entonces usted tiene que revisar si realmente ese indicador es el adecuado o si las metas y los objetivos realmente son los que tienen que replantear. Porque también podría ser que yo tenga un buen indicador, pero el objetivo y la meta no han sido bien elaboradas. Y así, todas estas son preguntas de validación. Por ejemplo, el resultado de este indicador podría ser condicionado por otras entidades u otros departamentos. Por ejemplo, las personas que trabajan en procesos de selección de personal, reclutamiento y selección, que quizás hacen el reclutamiento y mandan, por ejemplo, a la unidad solicitante la terna o las 5 mejores currículum y las dan para que las personas segreguen. Vamos a suponer, nada más tenemos espacio para entrevistar a 3, entonces que ellos segreguen. O vamos a suponer, usted tiene que entrevistar a estos 5 o 3 de la lista de los 5. Y usted todavía no ha podido de realizar el contrato y han pasado 2, 3 meses cuando la persona que quería el servicio suyo no lo ha generado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto porque en ese caso nosotros tendríamos que llevar métricas del tiempo que usted controla dentro de su proceso de trabajo y llevar tiempos de lo que no controla usted y cuyas decisiones para poder seguir su proceso dependen de otros. Entonces es importante hacer esos cortes de tiempo, pero medir el tiempo o las causales que hacen que usted no se ajuste o termine su proceso o su actividad en un tiempo determinado. Eso suele pasar cuando nosotros internamente somos departamentos o unidades de servicio interna. Entonces, hay paradigmas también que existen con las mediciones, así como el paradigma que ustedes traían sobre los números, que no me gustan los números, que yo no he usado nunca Excel, o yo usaba Excel, pero no lo uso a plenitud. También entonces aquí también pasa que yo puedo decir que un sistema de indicadores, medir, se hace o se va a evaluar porque se va a castigar a alguien o va a haber pérdida de trabajos o va a haber amonestaciones. Tiene que pensarse, el sistema de indicadores es como mejora de procesos, no como una herramienta de castigo. No hay tiempo para medir, siempre decimos es que yo no tengo tiempo para medir eso o llevar ese sistema. Medir es muy difícil. Hay cosas que no se pueden medir. Imposible medir mi intelecto, mi actividad intelectual no se mide. ¿Cómo se puede traducir mi trabajo si yo soy una abogada
¿Cómo yo puedo medir mi trabajo si yo soy una doctora en medicina? Entonces, siempre es posible medir. Y también si es más costoso medir que hacer. Entonces la gente dice, estas son elementos que muchas personas toman en cuenta cuando van o tienen como paradigma cuando no son reacios con respecto al sistema de indicadores. Hay algunas dificultades también. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos indicadores, el indicador no se hace por sí solo, él tiene que obedecer a objetivos estratégicos, objetivos organizacionales y como los que trabajan la parte de planeamiento, de formulación de las estrategias, de los objetivos y las metas, deben tener claridad que ellos deben ser medidos. A veces no hay congruencia en las estrategias y esos objetivos. Y obviamente la medición de indicadores va a obedecer a ellos y realmente no van a ser sustantivos. Entonces, ¿cómo formular objetivos estratégicos? Casualmente ayer yo estaba leyendo un documento de planificación estratégica de mi organización donde el objetivo estratégico, yo lo leí, era tan largo, pero tan largo que me confundí cuando terminé de leer el objetivo. Y yo le planteé al jefe de planificación que era mejor que ese objetivo estratégico se segregara, porque a la hora de medir, esto no había claridad cuál de todas esas cosas que estaban en esa redacción eran las que íbamos finalmente a tener como proceso intermedio o proceso terminal o a la larga, cómo nosotros íbamos a desagregar las metas para poder entonces alcanzar un objetivo. O sea, que había sintetizar ese objetivo estratégico y quizás poner acciones estratégicas para entonces esas acciones estratégicas asociarlas a metas estratégicas, pero segregadas. También, por ejemplo, ¿cuál es la unidad o área donde deben generarse indicadores? ¿Cómo construir las fórmulas? Eso van a ver más adelante cuando veamos la ficha del indicador. Bueno, la disponibilidad de datos históricos. Si no hay datos históricos, entonces hay que crear lo que se llama la métrica base o la línea base de esos indicadores para poder entonces trabajar a futuro, porque de ahí partimos para hacer el mejoramiento, hacer un diagnóstico de cómo están los asuntos, crear los mecanismos de medición sistemáticos a futuro y poder entonces hacer las comparaciones. Un indicador que no se compara con nada, entonces ya no es un indicador. También, por ejemplo, si nosotros queremos hacer indicadores que se transformen en una carga burocrática o demasiada gestión y entonces no estimula un interés para la evaluación, eso también, porque deben haber, una institución o organización puede tener muchos indicadores, pero los que va a analizar como organización deben ser menos, porque no es la suma de todos los indicadores, porque cada elemento dentro del sistema organizacional tiene un indicador o dos indicadores dentro de la pila de indicadores que llevan, que son los que dan cuenta de el valor agregado que da ese despacho, ya sea una sección, un departamento o una unidad, a el fin último. Entonces vamos a trabajar esto, chicas. Aló, vamos a hacer este ejercicio. A ver, ¿quiénes están allí? Aquí estamos, profe. Ajá, miren, pregunta hasta ahora. No, profe. Más adelante vamos a ver un indicador, pero vamos a ver, nada más con el concepto, vamos a hacer aquí una lluvia de ideas para identificar indicadores que empleemos en la vida diaria y en lo personal o en lo laboral. Vamos a hacer uno o dos personales y uno o dos en el área de trabajo. A ver alguna de ustedes. Si no, yo empiezo y ustedes por allá siguen.
Puede ser indicadores para el rendimiento laboral. Sí, también puedo. Vamos a empezar primero con algo de tu vida diaria. Ok. Nada más para darles un ejemplo. Mi hija me lleva al trabajo todos los días, ¿verdad? Ella va unos días, yo voy otros días, pero ella igual me tiene que llevar. Ella se demora mucho en el baño. Yo estoy lista hace rato, ¿cierto? Entonces yo todos los días voy viendo la hora que salimos de la casa. Así que hoy salimos a las 7. Pero mamá, tú quieres estar a las 6:30. Yo quiero que en la mañana yo salir de aquí a las 6:40. Me gusta llegar al trabajo y tomar el café con calma. Si yo le estoy a ella parametrizando todos los días la hora de salida. Pero eso genera un estrés y unas actividades previas para que ella pueda lograr satisfacer mi necesidad de llegar un poquito más temprano, ¿verdad? Entonces yo estoy llevando un monitoreo de cómo ha sido durante esta semana y la semana pasada la salida de la casa, ¿verdad? El despertador es un indicador. ¿A qué hora ponen el despertador? Bueno, ahorita no hay tranqui. Exacto. Ahora no hay tranqui, pero vamos a poner las que viven en Panamá Oeste, saben que si salen de su casa a las 5:40, puede que lleguen temprano. Pero si salen, por ejemplo, perdón, a las 4:40 puede que lleguen temprano. Pero si salen a las 5, van a saber que van a llegar después de las 8 de la mañana. Entonces ya se está generando un parámetro, un criterio. O vamos a suponer, si usted vive con un presupuesto, usted no tiene ahorros o grandes ahorros, y usted vive tasadito con su salario, y usted dice, bueno, me faltan 5 días para cobrar y nada más tengo tanto en el bolsillo, ese tanto le va a decir a usted si usted alcanza o no a llegar a su día de pago con holgura y tranquilidad. Esa es una forma de ver indicadores en lo personal. O el recibo de la luz. ¿Cuánto usted no ve en su recibo de luz? Todas lo vemos, ¿verdad? Bueno, las que pagan la luz directamente. Sí. Usted está viendo cuánto el kilovatio hora por mes asociado a la cantidad y si le aplicaron o no le aplicaron algún descuento. Nosotros estamos monitoreando la luz, lo que gastamos en luz. Esos son indicadores de la vida diaria y hay muchos. A ver, ¿alguna de ustedes es un indicador de la vida diaria? Y siempre lo comparamos. Lo que se gasta en el súper, profe. Lo que se gasta en el súper es Profesor, un indicador. lo que gastan, hay gente que tiene algunos alérgicos, medicamentos, eso también cuenta como indicadores. ¿Cualquiera qué? Medicamentos. Es que hay gente que diariamente consume, ejemplo, que tiene presión o tiene problemas. Ah, sí, también. Lo que gastamos en combustible. También. También, eso es importante, ese es un indicador. Usted sabe, bueno, oye, con tantos dólares se me llena el tanque, pero va a depender del costo por galón. Sí. Y nosotros vamos viendo la variación. Por ejemplo, yo ahora que con esto del coronavirus, sentí que tenía más control cuando hacía el supermercado por internet, por pedido. Iba viendo ahí mismito el costo y compraba lo esencial. Había como un control. Entonces, esos son indicadores de la vida diaria. Y en su organización, y en su empresa, donde ustedes piensan, y miren, si yo digo, ustedes dicen, por ejemplo, ese indicador del costo de combustible, de estar monitoreándolo, eso le genera un beneficio a usted, ¿cierto? Sí, profe. O el supermercado también. Sí, claro, porque ahí uno puede ver cuánto se gasta, cuánto se puede ahorrar. Ajá. O cuando nos pesamos también. Entonces, todos son indicadores. ¿Y en el trabajo, algún indicador de su trabajo?
A ver, chica. Es que en mi Él caso hace el informe. está de almuerzo, profesora. Porque ¿Ah? nosotros tenemos un horario específico y hora de comer en el mismo restaurante de trabajo, pero los empleados pagan la mitad y eso es un gasto también diariamente. Ah, bueno, el gasto en alimentos. Sí. También puede usted calcular a final de mes el porcentaje del salario destinado a alimentación. Su alimentación vamos a suponer, su almuerzo. Porcentaje del salario destinado a almuerzo. Entonces usted podría calcularlo. Si le es rentable o no, o si usted prefiere mejor hacer sus alimentos o le sale mejor, puede hacer la comparación, cocinándolos, comprándolos y haciéndolos, o comprándolos diariamente. Está bien. Y otro más, de algún, usted, por ejemplo, la carga de trabajo. A ver. ¿Algún reporte que tenga que hacer que se pueda traducir en un indicador? Profesora, en mi caso, en la empresa donde estoy se genera un reporte de ausentismo, que es Ajá. mensual, pero cada 15 días se verifican los indicadores para ver qué persona ha sido constante en las tardanzas y ausencias. Ajá. Y entonces a ellos sí le miden eso como productividad. Creo que eso contaría como indicador. Ajá. Esto podría ser días de ausentismo por empleado. Es correcto. Se mide Ese por es el empleado indicador. y por área. Ajá. Entonces el indicador sería el día de ausentismo por empleado. Ese es un promedio, es una razón. Entonces yo tomo cuántos días, lo que tendría que tener mi listado de empleados, los días que se ha ausentado, y también lo puedes agregar justificado o injustificado, no sé. Es correcto. Y esto, pero vamos a suponer, yo voy a medir a la masa de trabajadores. Vamos a suponer, yo tengo 8 personas en esta área. En ese área, por ejemplo, voy a sumarle los días de todos y luego lo divido entre el número de los 8, entre los 8. Me va a dar el Es número de correcto. días, me va a dar el días por persona. Y luego yo lo puedo desagregar por sexo, por función, por motivo. Eso van a ver en la ficha más adelante. Por motivo de la ausencia, ¿verdad? Y también yo puedo decir si son días y lo hago por mes, si es recurrente. Que así yo puedo medir un indicador aparte, o sea, la recurrencia. Es decir, yo puedo tener días de ausentismo para la medida en un momento determinado, pero yo tengo una persona que es recurrente. Además de sus días de ausentismo, tiene un ciclo. Yo también puedo observar eso. Nosotros hemos observado eso, lo llevamos una matriz de los permisos, de las ausencias internamente, y nosotros detectamos, viéndolo a través de estadísticas, que la persona siempre a final de mes o cercano al final, entre las 2 últimas semanas del mes, faltaba 2 días tenía con certificado, pero era todos los meses 2 días. Y nosotros empezamos a generar una observación y generar quizás dudas, ¿ves? Ya empezábamos a observar el certificado. Pero ¿qué nos los dio? ¿Qué nos los dio? Ver que había un ciclo, ¿verdad? Claro, porque son constantes casi siempre. Entonces, sus días de ausentismo siempre eran 2 o 3, pero siempre en el mismo periodo. Entonces, quizás él podría tener los mismos días de ausentismo que otros, pero los días de ausentismo de él tenían una condición de recurrencia. Entonces, todo eso se puede analizar detrás del indicador, porque esas son las formas de desagregación. Ese es un indicador, días de ausentismo por empleado
o supongamos que usted quiera analizar el motivo. Entonces ya usted ve el indicador, le llama la atención y usted va a desagregar por el resto de las variables que podrían ser el condicionamiento. Y eso me permite a mí tener algún tipo de estrategias para poder estar generando. Nosotros conversamos con la persona, le sentamos y le dijimos que trabaja muy bien, pero que habíamos observado esto, que no queríamos pensar que era un asunto que no era real, le estábamos dando el voto de confianza, pero que se estaba observando eso y que tenía que tomar una medida. Y lo corrigió. Entonces, pero eso lo hace, ¿qué nos lo hace observar? El indicador. ¿Eh? Otro indicador puede ser las tardanzas, ¿verdad? Las tardanzas y etcétera. ¿No se les ocurre otro por allí? ¿Otro compañero? ¿A ustedes no le dan como métricas semanales o mensuales de lo que tienen que producir? ¿Métricas? ¿Aló? A ninguna les dan, por ejemplo, cuotas que te dicen, bueno, tú tienes que transcribir todo esto o tú tienes que generarme 3 contratos o tú tienes que facturar al mes tanto. No, donde yo trabajo no tenemos eso. O que tienen que presentar un reporte en los 3 primeros días de la semana o los 3 primeros días de cada 15 días. ¿No tienen métricas? No, profesora. No les dicen, miren, usted cada mes tiene que en los 3 primeros días del mes o los 5 primeros días del mes entregar un reporte de tal cosa. En mi caso, sí, profesora. Ajá. Yo tengo reportes que tengo que entregar los primeros cada 5 días de cada mes y otros que se entregan todos los 30 a final de cada mes. Entonces, ese indicador se llama cumplimiento. Vamos a decir oportunidad en la entrega. Oportunidad. Y después yo defino oportunidad, se define como la entrega en el término de informe en el tiempo estipulado o reglamentado. Yo digo que para mí ese indicador se llama oportunidad y yo lo voy a definir como la entrega del informe en un tiempo reglamentado. Entonces tiene que estar dentro de los 5 primeros días, me dijiste. Entonces puede ser, yo voy a ver todos los meses cuántas veces el informe estuvo dentro del periodo. Es correcto. Y cuántos meses se desfasó hacia afuera, dentro del periodo, dentro de los 5 primeros días. Pudiste dar en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Pero si ya lo dices en el sexto, ya no entra en el numerador. ¿Oíste? Si yo cuento los que se entregaron en tiempo reglamentado. Entonces, esto se puede traducir como el porcentaje de cumplimiento. No vamos a decir cumplimiento porque usted lo entregó tarde y cumplió, ¿verdad? Correcto. El porcentaje de oportunidad. Sería igual, lo van a ver más adelante. Aquí nada más para que nos vayamos poco a poco, que eso va a ser igual. Vamos a poner aquí que este es su indicador. Vamos a ponerle que ese indicador será igual a la cantidad de informes dentro de tiempo Miren que aquí tenemos una razón entre la cantidad de reportes, de informes
a entregar, solicitados. Y esto usted lo puede multiplicar por 100. Y este es un indicador de rendimiento o de gestión para su evaluación del desempeño. ¿Me explico? Es uno de los que se van a utilizar. Entonces, uno va generando. ¿Y por qué es importante? Pues si usted no lo tiene a tiempo, puede ser que quien tenga que usarlo para traducirlo en algún tipo de respuesta, esto no lo va a poder hacer en tiempo tampoco. Vamos. Entonces, nosotros aquí lo que hemos hecho es un ejercicio para que veamos que siempre podemos, pensando que no usamos indicadores, nosotros en alguna medida sí los usamos. Ahora vamos a hablar un poco, pregunta hasta aquí. ¿Ninguna? No, ¿verdad? ¿O sí? Sigamos. ¿Siguen viendo las plantillas? ¿La diapositiva? Sí, Pero, profesora. miren, entonces miren, ahora vamos a hablar los tipos de indicadores. Miren, el indicador que acabamos de realizar, que si le pusimos oportunidad, es una razón. Es una razón, es una proporción de todo lo que yo tengo que entregar en un periodo determinado, o sea, en un año, en 6 meses, cuánto estaban dentro de el criterio de entrega o la norma para entregar. Entonces, ya estamos viendo que estamos utilizando una razón. Relación entre dos valores, en este caso, sería una proporción. Entonces, hay tipos de indicadores. A veces tenemos tipos de indicadores y esos tipos de indicadores se pueden combinar. Miren, aquí voy a mostrarles unos indicadores estratégicos para el sector público, y tengo un ejemplo para el sector privado. Yo sé que hay algunas de ustedes que trabajan en el sector público y otras que trabajan en el sector privado y otras que trabajan en forma independiente. Entonces, en la parte estratégica o nivel estratégico, los indicadores me permiten saber cuánto se está contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos con relación a esa unidad responsable de una parte o de todo el objetivo. Miden el cumplimiento de las actividades, programas especiales, proyectos organizacionales y de inversión. Los indicadores a nivel estratégico tienen que ver con lo que es el impacto, lo que tienen que ver con el cliente, la satisfacción del cliente, su fidelidad. Tiene que ver que eso también son cuando es cliente, también de calidad y de servicio. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con si yo quiero diversificarme, si yo quiero hacer reestructura de la organización, si yo quiero hacer expansión a la región, o yo quiero tener más penetración en las provincias. Entonces, lo que va a impactar en forma transversal a toda la organización. Entonces, en lo público, por ejemplo, incrementar los recursos institucionales. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos problemas porque tenemos escasez de presupuesto por la parte de la recaudación de impuestos. Entonces, van a tener que generar una serie de objetivos estratégicos que deben ser medidos posteriormente. En este caso, incrementar las nuevas fuentes de financiamiento. Nuevas fuentes de financiamiento, puedes buscar si la organización puede buscar autogestión o si ya las capacitaciones el empleado no se la pueda acceder a algunas en forma gratuita u otras compartiendo el costo. El ahorro en energía eléctrica, o sea, a través del uso de los aires acondicionados por periodos o por horas, el ahorro de papel y tinta, o sea, vamos a empezar a tener que hacer asuntos que y eso va a medirse en qué, decimos incrementar recursos, pero realmente lo que queremos es solventar el problema que existe con el presupuesto. En mi organización, disminuir la mora judicial. Yo les había dicho que trabajo en el órgano judicial. Eso impacta a toda la organización,
porque quizás habría que hacer reformas legales, hacer planes de descarga, inventarios generales, poner elementos de innovación y tecnología, mejorar la valoración social de la justicia, es decir, esas encuestas de percepción ciudadana con respecto a la administración de justicia, que si se es justo, si se es correcto, la parte de la corrupción. Entonces eso está a nivel de estrategia, pero permea en toda la institución por el porcentaje. Entonces, ¿cómo fortalecer la ejecución de una reforma? Porcentaje de juzgados que aplican reforma procesal civil, jurisdicciones que están aplicando oralidad en sus actuaciones, mejoras de infraestructura para facilitar el acceso y brindar servicios, ya sea porque tenemos atención a ciudadanos, tenemos líneas de contacto, eso es estratégico en un servicio público. En uno privado podemos tener cosas como estas. Les decía, yo puedo tener en lo privado un objetivo estratégico que puede traducirse pues en una medición que lo evidencia. Ampliar la cobertura internacional. Yo lo puedo hacer como empresa de dos formas. A través del número de distribuidoras que tenga en la región, que tengo presencia en Costa Rica o tengo presencia en Colombia o en Perú. Entonces, ¿cómo yo me voy a ampliar mi cobertura internacional? Paso de ser una empresa local para ser una empresa de tipo regional, o si yo lo voy a hacer a través de aliados estratégicos, es decir, yo no voy a tener presencia como física en forma independiente, pero lo voy a tener a través de la asociación con otra empresa en el extranjero, es decir, tener una alianza con otra organización privada y comercializadora, y lo que hacemos es, tú comercializa mi producto a través de tu empresa, tú vas a distribuirme y lo que estoy es teniendo presencia, pero no en forma física, sino a través del auxilio de un tercero. Entonces, eso impacta a toda la organización. Lo mismo que diversificar la cartera de productos y servicios, es decir, yo siempre, el ejemplo clásico es Melo, la compañía Melo. Inicialmente, cuando yo era chiquita, Melo solamente era productos avícolas, huevos, gallina, y ahora estamos viendo que Melo tiene productos de aseo, productos de limpieza, tiene veterinaria, tiene tiendas, entonces tiene para hortalizas y plantas ornamentales. Entonces, nosotros estamos viendo cómo se diversifica. Entonces ya tenemos que tienen nuggets. O sea, usted está viendo que una empresa empezó con un producto o un servicio y se fue diversificando. Esa es una decisión estratégica, un objetivo estratégico que tiene que medirse con indicadores estratégicos. O, por ejemplo, incrementar ingresos por servicio, incrementando en ventas de servicios. Es decir, yo digo, yo estoy dando un producto, pero ahora voy a generar un servicio relacionado a mi producto. Y entonces yo voy a ver cómo mis ingresos van aumentando a través de lo que está alrededor de mi producto. O sea, todos esos servicios que yo podría vender y me están brindando todos, y yo entonces ya voy a asumir la cobertura total de ese mercado relacionado. Entonces, esos objetivos tienen que ver con toda la organización y se llaman de tipo estratégicos. También hay otros que se llaman de ejecución y de gestión. Yo puedo tener indicadores de gestión o de ejecución que están a nivel estratégico, pero miden asuntos estratégicos. Ustedes van a ver que se pueden combinar. Entonces, estos de ejecución-gestión son básicos para conocer cómo se realizan las actividades. Miden la eficiencia y eficacia. Recuerden, eficiencia lo estoy haciendo en el tiempo o estoy haciendo lo que me comprometí a hacer o planeé, pero dándole un valor agregado en costo y tiempo. O eficacia es realmente lo dije que lo iba a hacer y lo hice. Sí, pero no tuve ningún valor agregado adicional que yo esperaba. Entonces,
son considerados como la biopsia de un proceso productivo. Es decir, cuando usted lo va a medir, aún usted no ha terminado de generar su producto o su servicio final. Entonces usted va a ver en el interín si las acciones, cuáles son esos factores críticos de éxito y cómo usted los puede contrarrestar. ¿Qué está pasando? Es que se me olvidó hacer un control o se me olvidó o no tuve el cuidado de supervisar o no tuve el cuidado de capacitar o dar una inducción adecuada en un momento determinado. Entonces lo puedo ver en el desarrollo sin esperar que ya ocurra, que ya termine de ocurrir. Entonces, por ejemplo, controlar operaciones, prevenir o identificar desviaciones que limiten el cumplimiento de su objetivo estratégico, determinar costos unitarios por área y programa y verificar si se están dispersando o si están, por ejemplo, desviando de lo que yo había programado. Verificar el logro de metas e identificar esas desviaciones que les decía. Estos se llaman de ejecución. Se hacen en el momento, se están viendo dentro del proceso. Por ejemplo, vamos a ver también ejemplos, sector público, sector privado. En ambos se mide el presupuesto, ambas áreas públicas o sectores públicos o privados tienen recursos limitados, tienen que ser eficientes, entonces yo tengo cómo mantengo un presupuesto equilibrado y cuando no se gasta en un componente, verificar por qué no se gastó para entonces traducir ese no gasto en ahorro o el reforzamiento de una línea que está débil. Entonces siempre en ambos se ve el presupuesto. A esto se le llama ejecución presupuestaria y se ve en todo el proceso, es decir, durante los meses y al final de año, para ver si lo mantenemos dentro de lo que nosotros habíamos programado o identificado. También puede ser en las empresas que basan sus presupuestos de acuerdo a sus ingresos. Entonces, si los ingresos están dando cuenta o se están dando o ejecutando como para tener un presupuesto como lo había programado. Entonces, eso me ayuda también a verificar la parte de los ingresos. Por ejemplo, acá yo puedo ver la disminución de costos de producción por división, esto en procesos operativos, tasa de disminución de costos, ese sería el indicador, vehículos con mantenimiento, es decir, si yo tengo un programa de mantenimiento vehicular, entonces yo voy a ver cuántos vehículos se les ha dado el mantenimiento entre el número de vehículos que estaban programados para mantenimiento. Yo estoy viendo para verificar si estoy cumpliendo. Y luego yo lo puedo desagregar por diferentes modalidades. O en un sistema bancario, financiero, cuántas hipotecas fueron aprobadas con respecto a las solicitadas en un determinado periodo de tiempo. Esto habla de ejecución. Entonces, por ejemplo, en donde yo trabajo, pues el nivel de realización de audiencias, que serían cuántas se realizaron con respecto a cuántas se programaron. Miren que en todos los casos estamos usando o razones o promedios. Y un promedio es una razón. Entonces, cuando hablo de una razón, puede ser un porcentaje o una proporción. Medidas cautelares otorgadas entre medidas cautelares solicitadas, eso se puede multiplicar por 100. Número de actos de investigación declarados legales entre el número de actos solicitados. Entonces, nosotros estamos viendo cómo se puede asociar los mismos indicadores con respecto a un sector público o un sector privado, pero también pueden ser llevados o tener una analogía en todas las estructuras de la organización, en todos los niveles, desde el nivel operativo hasta el nivel estratégico, táctico y estratégico. Nosotros podríamos tener esas mediciones. Hay también indicadores de servicios. Los indicadores de servicio tienen que ver con esa inmediación que tiene el producto o el servicio con el cliente. Es decir, con quien
con nuestro consumidor, con nuestro usuario. Miden la calidad con que se generan los productos y servicios en función de estándares y grado de satisfacción de los usuarios externos. Y esos usuarios externos, recuerden que también nosotros tenemos usuarios internos. Va a depender del departamento. Yo tengo un departamento que puede que no trabaje con usuarios externos, sino con usuarios internos. Podría hacer esas mediciones a lo interno, identificando quién es su usuario o también en ese caso a quién responde, es decir, el jefe. Y cuando yo digo el jefe es el que te da trabajo, el que te asigna trabajo o que depende de ti para hacer un trabajo. Profesora, Ajá. Yaiset, me voy a tener que desconectar y termino de ver Okay. Ajá, usted disculpe. Está bien. Entonces, por ejemplo, se usan para implementar, chicas, yo tengo 8 y 10, no se preocupen, yo como a las 10 un cuarto para las 9 voy bajando la intensidad. Miren, hay indicadores de desempeño o cumplimiento de los estándares, indicadores de satisfacción o calidad que percibe, por ejemplo, el usuario de justicia, en donde yo trabajo, índice de satisfacción sobre atención y servicio, las quejas, nosotros recibimos quejas por buzón de quejas o también se hacen por forma escrita o telefónicamente en unas unidades que se llaman CIAC, que son el Centro de Atención al Ciudadano. Y también, por ejemplo, yo digo, aumente el acceso a la justicia, calidad jurídica, debido proceso, eso es garantía individual, esos son indicadores que ustedes los pueden ver abstractos, pero yo en mi organización sé cómo medirlos. Cómo se pueden medir la calidad jurídica o el debido proceso, porque ya tenemos métricas y tenemos definido eso. Pero en una empresa privada, estos servicios miden la calidad que se generan, ya sean los productos o los servicios, en función también de estándares y la satisfacción de los clientes y proveedores. Se emplean para implantar acciones de mejoramiento, elevar la calidad de la atención al cliente y tenemos, por ejemplo, esos indicadores nos pueden ayudar a ver el desempeño o cumplimiento de los estándares de un servicio o un producto. Bueno, esto se ve mucho en lo que se llaman los reclamos postventa. Es decir, yo te vendí un vehículo y yo tengo un tiempo para el mantenimiento, pero también puede ser que lo que yo encuentre en el vehículo nuevo me estás afectando porque no hay forma de que me lo arreglen. Por ejemplo, que no me di cuenta que tenía una apertura que se le mete el agua, el vehículo está nuevo. Yo no quiero que me le des mantenimiento, yo quiero que me cambies el vehículo. Entonces pueden haber reclamos también, por ejemplo, por un servicio que se dé y viene ese reclamo postventa, que también da cuenta el reclamo a la insatisfacción con respecto a un servicio o con lo que me dijiste que me estabas vendiendo o me ibas a dar. Entonces, disminución en el número de quejas, que sería el número de quejas entre la tasa que sería el número de quejas que tengo y la tasa de quejas, es decir, cuántas quejas tuve este mes con respecto a las quejas del mes, el mismo mes del año pasado, o cuántas quejas tuve este mes con relación a las quejas del mes anterior. O yo digo, yo quiero que disminuya el número de reclamos postventa, es decir, que antes de la venta yo pueda garantizar todos esos procesos que den cumplimiento o que den satisfacción al cliente y él no tenga que presentar algún tipo de reclamación posterior. Entonces también hay dimensiones que me ayudan a evaluar por medio de indicadores y esas dimensiones podemos verlas de la siguiente forma. Hay dimensiones que miden el impacto, miden el cumplimiento de los objetivos, es decir, el fin último. Cuantifica los valores y efectos en los usuarios o clientes. Miden el desarrollo de procesos. O el de cobertura que informa sobre el alcance de las acciones. También tenemos dimensiones como la eficiencia, la eficacia y la calidad, que ya hemos hablado un poco de esto, pero cuando hablamos de calidad, como lo habíamos visto en la parte de los servicios, o cómo siente el cliente el producto o el servicio brindado,
mide esa satisfacción o las expectativas que tenía con respecto a lo que nosotros estábamos ofreciendo. Ya puede ser un servicio o un producto. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo que se espera y el valor agregado que nosotros vamos a dar. Porque hoy las organizaciones tienen que dar más allá de lo que la competencia podría generar. Entonces yo tengo que estar analizando qué hace distinto. O sea, yo soy Óptica López, que vendo lentes, y está la otra que se llama Sosa y Arango. Entonces, ¿qué está haciendo Sosa y Arango que no estoy haciendo yo para mantener a mis clientes satisfechos? ¿O qué podría hacer yo para que mis clientes habituales no migren a usar los servicios de Sosa y Arango? ¿Y qué tengo yo con aquí? ¿O dónde están los clientes que me deberían estar comprando y le están comprando a ellos? Que nunca me han comprado a mí, le están comprando a ellos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, eso necesita ser medido a través de indicadores de análisis de la competencia. Entonces, siempre hay que buscar ese equilibrio. El impacto tiene que ver al final de cuentas, yo he hecho tantas cosas en mi organización, pero ¿qué es lo que se traduce como mi fin último? Es decir, en qué forma impacta. Y generalmente ese indicador no se mide ni a corto ni a mediano plazo, sino que se mide a un largo plazo. Yo les voy a dar ejemplos más adelante. Entonces también tenemos indicadores que se dimensionan de acuerdo a la cadena de trabajo. Yo tengo insumos, mis insumos son mi gente, la gente que tengo para trabajar, mi capital humano, mis infraestructuras, mis equipos, ¿ves? Todos los insumos que necesito para hacer mi trabajo. Entonces, en ese nivel yo puedo medir eficiencia, calidad y eficacia. A nivel de procesos, yo puedo medir eficiencia, calidad, eficacia y indicadores de economía que tienen que ver con costos. En los productos, que ya hago procesos para generar productos o servicios, yo voy a medir la calidad, la eficiencia y la eficacia. Y en los resultados yo voy a ver la eficacia. Y finalmente yo tendría que medir aquí, que no lo dice, es el impacto. Entonces tenemos estas dimensiones. Yo puedo medir en la eficacia el resultado, la focalización, la cobertura o el impacto. En la eficacia, porcentaje de resultado logrado exitosamente respecto a lo realizado o solicitado. Focalización tiene que ver cuánto de lo que yo he hecho está con respecto a un universo. Vamos a ver ahora ejemplos. La cobertura, cuánto he logrado con respecto a mi demanda posible, es decir, mis clientes habituales. Y el impacto es si yo he alcanzado mi fin último, es decir, como organización. Entonces, ese indicador de eficacia nos mide acerca del grado de cumplimiento de los objetivos de la organización sin referirse al costo de los mismos, es decir, no es eficiencia, sino eficacia. Aquí vemos en la parte de resultados y focalización y cobertura, y ahora vamos a verificar cómo esto se puede, con ejemplos, sentir mejor. Entonces, en este caso, en eficacia, nosotros medimos lo que le llaman productos, o en términos de proyectos, outputs, o bien los resultados, que ya sean intermedios o finales, que son los outcomes. Eso es en materia de proyectos. Pero realmente estamos hablando de productos finales o intermedios que deben ser medidos a través de la eficacia. Entonces, es decir, cumplimos con los resultados esperados según lo planeado. ¿Qué se hizo? Se cumplió. Entonces, por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos, son 5 ejemplos. Vamos a ver focalizado de cobertura, sector público y privado. Por ejemplo, toda empresa puede obtener el cálculo de la cuota de mercado, que es la proporción del mercado que consumen los productos, que consumen su producto o servicio, con respecto a todo el mercado existente. ¿Cómo lo logro yo? Yo tendría que ver cuánto me ingresa a mí con respecto en dinero, en ventas, con respecto a lo que le ingresa al mercado, donde yo estoy inmerso en mi mercado competitivo. Y esas estadísticas se consiguen en Contraloría.
solo que yo tengo que buscar las características de mi empresa competitiva porque no sale el nombre de la empresa, sino las actividades y están agrupadas. Pero yo conozco cuánto yo vendo. Yo tendría que ver cuál es el ingreso por la actividad económica de servicios educativos, la actividad económica de comercialización o la actividad económica de financiera y bancaria o bancaria, y yo veo cómo yo estoy y puedo saber también cuál es mi grupo competitivo, porque para cada uno de esos sectores también están las estadísticas desagregadas por tamaño en número de empleados y tamaño por volumen de penetración. Entonces yo puedo ubicar un indicador proxy de cómo es mi cuota de mercado. Eso se le llama focalizado. O, por ejemplo, en el sector privado, el porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutrición. Focalizado, ¿por qué? Porque voy a trabajar sobre los adultos mayores. Voy a ver de un grupo de adultos mayores en una región, cuántos están obteniendo un tipo de beneficio de complemento alimenticio o utilizan ese beneficio. Y los de cobertura tienen que ver con los que potencialmente yo uso o tengo como posibles como usuarios habituales, es decir, mi mercado habitual. Porcentaje de clientes que utilizan todos los servicios o productos de la empresa. Es decir, yo soy cable onda y yo tengo X número de clientes. De esos clientes, ¿cuántos utilizan todos los servicios que yo presto? Telefonía, cable, ¿y cuál es el otro? E internet. ¿Quién me los utilizan como paquete completo? ¿Y quiénes solamente utilizan el cable y el internet o el cable, pero no usan el resto? Entonces yo hago ese cálculo. Ese es cobertura. Y también el porcentaje de corregimientos en el sector público de alto riesgo cubiertos por un programa especial de seguridad ciudadana. En este caso, en mi denominador, tengo todos los corregimientos de alto riesgo. Y arriba en el numerador tengo los que están cubiertos con un programa de seguridad. Entonces son de cobertura. También tengo deficiencia. En este caso, lo que he venido con eficiencia, aquí sí veo la parte de cómo utilizo los recursos y el tiempo. Y también va asociado a si he tenido un valor agregado, es decir, si mi campo de beneficiarios, de clientes impactados es mayor. Vamos a ver indicadores de eficiencia, por ejemplo, en ambos sectores. Costo promedio del proceso oral, eso es acá en lo público. Casos resueltos por mes, casos resueltos entre el personal destinado en el despacho, casos resueltos entre el número de jueces, ese es un promedio. Duración media de los procesos penales también es un promedio. Número promedio de funcionarios capacitados por programa de capacitación. Número de auditorías realizadas y número de auditores. Esto tiene un poco que ver con cobertura, pero tiene también que ver con eficiencia. Costos de alquileres entre usuarios atendidos y presupuesto destinado a audiencias entre audiencias realizadas. Y entonces ya tengo, por ejemplo, costo promedio por línea de producto, tarjetas vendidas por mes, ventas entre áreas destinadas a ventas. Bueno, aquí se me repitió, pero también puede ser número de ventas entre número de vendedores, ventas en monetario y número de vendedores, tiempo promedio de atención en un servicio privado. Las auditorías también son aplicables en el sector privado. El costo de alquiler y entre los clientes atendidos. Total de ingresos por venta entre el presupuesto destinado a publicidad. Eso es para ver el efecto de cuántos dólares me ingresa por venta por cada dólar que yo utilizo invierto en publicidad y cómo se mueve en el tiempo. Utilidad entre el número de horas hombres trabajadas, utilidad es el beneficio, que sería el ingreso menos el gasto o beneficio, y la utilidad entre el gasto o inversión. Es decir, cuántos dólares tengo de ganancia o utilidad con respecto a lo que yo gasto o invierto en la organización. Y en la calidad, yo voy a hacer mediciones sobre los atributos de los productos o los servicios y el grado de satisfacción. Siempre que mido indicadores de calidad tienen que ver con
cómo está el producto con respecto a atributos del producto o esperados del producto, y también tengo que ver a un lado es el grado de satisfacción que tiene el usuario o el cliente con respecto al servicio o al producto otorgado. Ejemplo de indicadores: tiempo de espera para ser atendidos, tiempo de espera para realizar una atención, tiempo de tramitación de solicitudes, número de sucursales o número de operadores para la atención o destinados para la atención, porcentaje de causas apegadas al debido proceso, este es en mi área, porcentaje de productos o servicios dentro del estándar, que el estándar puede ser un histórico o puede ser una meta, la reducción de costos en procesos internos, mejorados o corregidos, índice de satisfacción sobre la atención atención y servicio brindado, y la disminución de las quejas o las tasas de queja. Estos son indicadores de calidad. También podríamos ver el porcentaje de retención de clientes. Yo tengo un servicio de tarjetas de crédito, yo quiero ver qué tan fieles son mis clientes, entonces, qué porcentaje de los clientes que he adquirido en un tiempo determinado se mantienen en el sistema o el servicio de tarjeta, de esa tarjeta o de las tarjetas de crédito de mi banco o de mi cooperativa. Entonces estamos viendo que son indicadores de calidad, pero todos son o promedio o son razones. En los indicadores de economía, yo tengo los indicadores, vuelvo y se repiten, miren, de ejecución también. Tengo gastos de funcionamiento entre gastos ejecutados. Tengo, por ejemplo, ejecución presupuestaria, fuente de financiamientos a la cartera de proyectos institucionales o de la empresa, fondos de autogestión de servicios de capacitación y ahorros generados por un nuevo proceso. Algunos de estos también podrían ser clasificados como algunos de los anteriores, pero ellos pueden variar de acuerdo a lo que analizo. Entonces, según el tipo de objetivo, si son objetivos de actividades, generalmente en los objetivos de actividades es la hice o no la hice, o qué cantidad hice, y luego que eso tiene que ver con los procesos, luego qué productos o servicios generé, el impacto directo en el beneficiario o el cliente, y cómo en la interrelación de ellos me generan a mi productividad financiera, sostenibilidad de una imagen o permanencia a futuro. Y aquí está en la tablita qué tipo de indicadores se pueden calcular para cada uno de ellos. También esto es lo mismo, estos indicadores de ejecución o del proceso, que los habíamos visto hace un rato. Ahora aquí viene un ejemplo. Yo tengo indicadores de ejecución o realización, de resultados y de impacto. Chicas, ¿están allí? Ya casi están. ¿Aló? Sí, profe. Ajá. Todo esto es un preámbulo porque cuando vamos a hacer el análisis de una tabla de indicadores que tenemos que ver el enmarque de que los indicadores no se calculan por sí solos. Ellos requieren de un proceso de planeación y organización. También ya vimos que hay indicadores de eficacia, eficiencia, o sea, les van colocando nombres de acuerdo a lo que queremos medir y ellos se pueden traslapar. Miren aquí, un indicador de realización, número de kilómetros construidos. Es decir, vamos a decir, yo soy el MOP y tengo que, ya sea porque lo hago yo o contrato a una empresa para que lo haga, yo tengo planeado tantos kilómetros lineales de carreteras o de vías de penetración. Entonces, ¿cuántos hice? Hice tantos kilómetros lineales. El resultado que yo espero con el número de kilómetros construidos, por ejemplo, de lineales de carretera o de calles y avenidas, es disminuir el tiempo de transporte. Supongamos que ese es el resultado esperado. Entonces, uno, lo hago materialmente, es cuántos kilómetros logré hacer o construir, terminar, y luego yo puedo medir y este resultado, qué tiempo generó, si hay alguna disminución, tengo que haber hecho una métrica, o también puede ser por percepción de los que usan las carreteras o las vías. Luego viene
asociado a ese resultado y a esa realización, yo puedo medir eficacia, que sería el número de kilómetros construidos entre el número de kilómetros programados. Y en eficiencia, el número de kilómetros construidos en relación al tiempo y el costo. Es decir, que no me haya, yo dije que iba a gastar tanto, pero no me sobrepasé del costo. Y si disminuí, fue sin alterar la calidad de la línea de carretera. Entonces ahora yo le pregunto a todas ustedes, chicas, si yo tengo estos indicadores de realización, resultado, eficiencia y eficacia, ¿cuál podría ser el impacto que pueda tener estos hechos? O sea, ¿cómo yo podría medir el impacto de estos hechos o estos resultados y esta realización en el tiempo? ¿Ah? No sé si me explico. O sea, si yo construí carreteras en el tiempo que tenía que construirla, según lo que había previsto, y disminuí el tiempo de transporte, ¿qué otras cosas también pude haber generado? A ver, lo que se les ocurre, chicas. Uno podría Ahora les voy a hacer. podría O sea, hacer proyecciones a futuro de otras obras de ajá, construcción de carretera en base a los resultados. ajá. Así, eso también podría generar esa información. Pero vamos a suponer, ¿para qué se hacen carreteras? Aparte de disminuir el tiempo de transporte. O sea, ¿para qué yo hago carreteras? O sea, ¿para qué se hacen carreteras? No solamente proyectense aquí, sino a nivel de todo el país. ¿O para qué se hacen calles, avenidas, carreteras, autopistas? ¿Qué logramos con eso a futuro? O sea, ¿qué es impacto? ¿Cómo impacta eso en el país? Esos son los más difíciles de medir porque no se dan a corto plazo, pero son la razón última de esos objetivos. Que esto está en otros niveles. O sea, ¿por qué el MOP hará carreteras? Vamos a suponer. O ya sea que las hagan ellas o contraten. O generan líneas de carreteras construidas. Aquí en Santa Fe de Veragua, en Túmico Redondo, en Pacora, no sé, en Cambutal, o sea, ¿qué logramos con eso? Ninguna del interior. No, profesora, yo soy de la ¿Será, capital, pero será yo ahorrar pienso, tiempo, profesora? ¿Ah? Puede ser para ahorrar tiempo, conectarse con otros lugares a los que era más difícil el acceso. Ahí está bien, ahí vamos, por ahí vamos. Entonces, porque nosotros, quizá ustedes ahora podemos hacer un ejercicio, ahorita no, pues se lo voy a dejar para el lunes, con un ejercicio de recursos humanos. A veces nosotros hacemos, o los que trabajan en recursos humanos, en gestión, nosotros hacemos nuestros indicadores y hacemos nuestra tarea, pero no sabemos cómo eso impacta en la organización. Bueno, en este caso muy particular, realmente la razón de ser del MOE es hacer carreteras, pero realmente él existe porque él hace parte de una política de Estado, una necesidad, o sea, tiene una parte filosófica, porque ellos lo que hacen es carreteras, obras de construcción, mega obras de construcción, buscando la calidad de vida de quién, de los ciudadanos del país. Y si yo hago carreteras de penetración o yo extiendo la posibilidad de que haya acceso, como lo dijo una compañera hace un rato, donde hay carreteras, vamos a ir por el lado bueno, puedo hacer escuelas, o la gente puede llegar a la escuela. Hay gente en el interior que se llena de lodo hasta las rodillas o más arriba para poder llegar a la escuela porque no hay carreteras para llegar allá. Yo puedo ya tener acceso. Si no existía, sí existía, pero no había forma de llegar, un centro de salud
o puedo colocar un centro de salud porque yo puedo generar acceso a salud, acceso a educación, todas esas naranjas que se perdían por allá a lo alto de Santa Fe y mandarinas bien ricas, ya no se van a perder porque los productores ya van a poder a través de la carretera sacarlas a la comercialización. Entonces, al final de cuentas, hay un fin último que obedece a un objetivo mayor, uno estratégico o filosófico de la razón de ser. Lo mismo ocurre en las empresas privadas. Nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, aquí hay alguien había aquí una chica que me dijo que trabajaba en selección de personal, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes trabajan en recursos humanos? ¿Aló? Sí, profesora, yo trabajo en selección. Hay varias que trabajan en recursos humanos. Yo no, profesora. No, pero bueno, en las que trabajan en recursos humanos, saben que en el recurso humano hay subsistemas, una oficina, llámese departamento, sección, dirección, dependiendo del tamaño de la empresa. Esto tiene subsistemas, el de alimentación, o sea, el que tiene que ver con el reclutamiento, la selección y todo lo demás, el que tiene que ver con el bienestar, o sea, el que tiene que ver con la evaluación. O sea, pero ¿para qué existe un departamento de recursos humanos en una empresa? ¿Cuál es la contribución del que gestiona recursos humanos o la gestión de recursos humanos en la empresa? ¿Cómo impacta eso en el fin último de la empresa? Pues velar en general por el adecuado manejo del personal, desde si hace falta hasta el que ya está dentro, cómo está, si está a gusto en la empresa, darle beneficios, y que obviamente eso se traduce en que si la empresa tiene un capital humano enriquecido o satisfecho y en general, pues así mismo se traducen en ventas y ganancias, ¿no? Ajá. Entonces, todo lo que dijiste lo podemos decir que el objetivo final es por ejemplo, captar y retener a un capital humano de calidad, comprometido y satisfecho, que pueda impulsar el incremento o el desarrollo de la empresa, ¿verdad? Y su desarrollo personal también. Correcto. Es decir, hay una alineación entre la calidad del recurso humano que tenemos en cantidad y calidad, su retención, y que esté alineado a los objetivos de la empresa y que la empresa esté alineado a los objetivos de esa organización. Entonces, el recurso humano hace eso. Yo tengo que captar los mejores, pero también tengo que mantenerlos, esos mejores dentro de la organización, pero ¿con qué? Con el fin último, es decir, que ellos contribuyan a la sostenibilidad de la organización y el posicionamiento de la misma, pero que a su vez él también reciba un beneficio en su desarrollo profesional y personal. Entonces, ese es el fin último de recursos humanos dentro de una organización. Entonces, pero nosotros tendremos internamente algunos asuntos que son de nuestro nivel, que tendremos un impacto inmediato, pero tendremos un impacto posterior que es a largo plazo. Entonces, cuando veamos los indicadores, también lo tenemos que ver en esta esencia. Entonces, yo para terminarles y ustedes puedan revisar, esto yo se lo puse en la plataforma. Esto continúa, vamos a continuar porque hay un laboratorio que tenemos que hacer posteriormente. Voy a avanzar un poquito para dejar un término que había planteado, porque después ya viene lo que es la construcción del indicador, cómo se define el indicador, cómo construimos un indicador y cómo lo llevamos a una ficha, porque todavía no hemos llegado allá. Mira, aquí tienen unos indicadores, ¿te lo estaban observando? Ya lo dejé de modo de presentación, pero ahí está la presentación. ¿Se ve todavía, chicas? Sí, profesores. Ajá, entonces miren, yo tengo aquí un ejemplo, pero vieron este de kilómetros de carretera. Aquí tenemos uno, por ejemplo, de mi trabajo. Cantidad de nuevos jueces contratados.
Entonces digo nuevos porque yo tengo jueces que no son nuevos, pero que les extienden los contratos, que trabajan con contratos con periodicidad. Entonces, estos son nuevos, que obedecen a una necesidad de despachos nuevos. Entonces, esa cantidad de nuevos jueces contratados es mi realización, pero mi resultado que yo espero es mayor disponibilidad del servicio. Pero yo también podría decir que podría ser mayor incremento en el número de casos resueltos, ¿verdad? Y eso se puede medir. La disponibilidad del servicio se puede medir a través de una razón, que sería el número de jueces dispuestos con respecto a los habitantes del país. Mientras más jueces, serían más jueces por habitantes. O yo puedo decir que hay un incremento en el número de causas resueltas o los asuntos resueltos, o una disminución en el tiempo de respuesta, porque o también podría encontrar un resultado como que hay una equiparación de las cargas de trabajo, porque los que habían, necesito nuevos porque los que tengo los tengo saturados. Entonces, puedo decir que también hubo equiparación. Entonces, yo puedo tener varios resultados asociados a una realización. Tengo una eficacia que la mido como la cantidad de jueces nuevos, de nuevos jueces entre la cantidad de jueces requeridos. Eso mide eficacia, es decir, dije que necesitaba tantos y tantos fue lo que conseguí, pero la eficiencia va a estar con los nuevos jueces contratados en fechas previstas y ajustados al presupuesto, es decir, tiene un valor agregado porque yo estoy haciéndolo en un término de tiempo y estoy ajustándolo a un presupuesto ya establecido. Si yo quiero ver el impacto de esto, el impacto yo lo tendría, si yo tengo mayor disponibilidad del servicio, yo entonces estoy trabajando sobre el acceso al servicio, es decir, en el tiempo yo, con mayor número de jueces, tengo mayor disponibilidad, pero eso va a trabajar sobre el acceso a la justicia que tengan las personas del servicio, porque donde vayan a ir, siempre van a tener un jugador disponible para resolver sus asuntos. O podemos decir que el fin último es administrar justicia a lo largo y ancho del país en forma ininterrumpida, ¿ves? Y expedita. Entonces, ese es el fin último, eso es lo que hay que medir. Entonces, ahí tendríamos que ver el impacto. Entonces, también hay indicadores cualitativos que miden atributos, si se cumple un reglamento, una condición, y los cuantitativos, que son los que hemos visto nosotros en los cursos de estadística descriptiva, que tienen que ver con cantidades, razones, proporciones, índices, valores mínimos, máximos, medianas, variabilidades, que son las desviaciones, las probabilidades, correlaciones. Entonces, ¿qué le voy a pedir a ustedes, por ejemplo, para el lunes? Esto nada más para que empecemos desde aquí el lunes, es que ustedes traigan el lunes, que nos vamos a conectar, un ejemplo cada una, no todas vamos a participar, pero vamos a poner 2 o 3 ejemplos donde usted identifique un indicador de realización, uno de resultado, una de eficiencia y uno de eficacia, siguiendo los ejemplos anteriores, y piensen en el impacto. Piensen en el impacto. Y bueno, yo voy a suspender el día de hoy. Acá ya viene sobre la misma construcción de los indicadores. Esto lo vamos a ver el lunes, porque terminado esto, nosotros vamos a hacer un taller para hacer una ficha de indicador, y si podemos empezar lo de la matriz de Excel para hacer asocio de indicadores, lo hacemos, si no, lo vemos el miércoles, el ejemplo completo, que yo previamente se los voy a grabar, pero se los voy a explicar en vivo para que ustedes puedan hacer alguna consulta. Entonces, lo que vamos a ver el lunes es la ficha del indicador. Si ustedes tienen chance o tiempo, pueden leer las diapositivas, así vamos más rápido. Pero ¿qué tienen que tratar de hacerme? Identificar un indicador de realización, un indicador de resultado, uno de eficiencia y uno de eficacia. ¿Estamos? Y pensar en cuál podría ser el impacto. Un solo indicador. Y hablamos de unos o tres. ¿Estamos claros? Uno o tres indicadores por grupo. Entonces vamos a suspender hoy, porque yo sé que a veces hay que ir al baño, regresar. Y entonces quedamos así. Pero miren que
siempre tuve que empezar con los objetivos porque hablarles indicadores sin tener el enmarque aunque ustedes dan planificación o algo como planeamiento, planificación, ¿ustedes dan alguna materia que tenga que ver con con, no sé, la organización que hable de la estructura de una organización, los objetivos de una organización? ¿Dan alguna materia como esa? Donde le hablen de objetivos, estrategias. Bueno, en el caso de... No me acuerdo. No, bueno, yo creo que no. Bueno, por eso era necesario que yo les hablara o hiciera un acercamiento a eso, porque yo pude empezar hablando de los indicadores. Pero si los indicadores no se visualizan en una estructura organizacional, en unos objetivos, en estrategias, objetivos y metas, si eso no está bien definido, los indicadores no nos van a servir. Y yo no voy a poder generar unos indicadores que no obedezcan a una razón de ser organizacional. Entonces tenemos que estar, ese era el planteamiento que tenía que darles al inicio. Entonces vamos a quedar así. Yo voy a dejar de compartir aquí. Ustedes tienen ya esto en la Ok, profe. ¿Ya me observan a mí? Ajá. A ver. Ya no se ve la pantalla, ¿verdad? No, la vemos a usted. Bueno, entonces lo que hacemos es esto. Ustedes hacen una revisión. Lo que vamos a ver el lunes es ya lo que es la concepción del indicador, la ficha del indicador, cómo se hace una ficha del indicador, cuáles son los elementos de la ficha. Vamos a ver un proceso ficticio. Vamos a imaginar factores críticos de éxito. Ahí ustedes lo tienen, es de una arrendadora. Y a ellos le vamos a identificar un indicador y vamos a llenar una matriz de una ficha de indicador. Y luego podemos traer a colación un indicador ya sea de selección, reclutamiento o de evaluación del desempeño, o podemos hacer un indicador sobre clima. Entonces podemos crearle una ficha al indicador de clima y podemos entonces hacer dos ejemplos para verificar entonces lo que es el ejercicio de los indicadores, que no creo que lo vayamos a hacer el lunes, pero entre el lunes y el miércoles vamos a desarrollarlo, que es una matriz donde tenemos indicadores de una oficina de selección de personal, indicadores de una arrendadora de autos con sus parámetros métricos de alcance, y una pila de indicadores de empresa donde combina desde los ingresos, los gastos, las ventas, el ausentismo, la rotación, también, por ejemplo, la utilidad, los beneficios, y luego hacemos la combinación de esos indicadores con los indicadores de recursos humanos y podemos ver en la práctica cómo si a través de los indicadores financieros de la empresa nosotros podemos justificar una mejora salarial o una mejora de oportunidades a lo interno de la organización, de ese capital humano que trabaja allí. ¿Estamos? Eso lo vamos a hacer en el ejercicio del día miércoles, que es un taller en Excel, pero allí vamos a hacer todo. Ustedes también ya lo tienen colgado en la plataforma. Y bueno, pues yo les doy las buenas noches y gracias pues por mantenerse en sintonía y nos vemos el lunes. Ustedes igual me pueden llamar, me pueden escribir y yo pues en el interín de lo que resta de la noche y ya el fin de semana voy a ir calificándole las que recién me han enviado la información y la compañera que quiere que le revise me diga qué es lo que quiere que le observe para ver si ya yo le califiqué o no. Entonces, les deseo buenas noches y que descansen. Hasta mañana, Gracias. profesora. Buenas noches, Sí, profesora. Hasta luego. Gracias. Que tenga Buenas buenas noches, profesora. Buenas noches. Chicas. Ese material lo tienen en la diapositiva, ¿vieron?
en el módulo de Moodle.